Gracias por estar con nosotros en este recorrido y voy a acompañarte para que veamos un poco sobre la historia. Mi nombre es Jeremías Quintanilla y quiero acompañarte en este pequeño recorrido para hablarte un poco sobre la historia de la iglesia de Georgia y la iglesia de Armenia. Como puedes ver a mis espaldas está la catedral de San Gregorio y el iluminador, que en armenio sería algo así como May Arto So Agzin, que significa Santa Madre Sede y Chiatzin, en la ciudad de Armenia. Vamos a conocer el interior, ¿parece? Y te cuento un poco más sobre esta bonita historia. Vamos. Aquí estamos ya. Ok, me hago para acá para que puedas presenciar mejor y apreciar. Es la iglesia del interior. Mira cómo está todo. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, esta iglesia es muy antigua, de las más antiguas y de las primeras comunidades cristianas que fueron fundadas. Se cuenta que fue San Judas, San Bartolomé y San Gregorio el Iluminador, los fundadores de esta iglesia en el siglo I. Armenia se encontraba en el extremo norte, bueno, se encuentra en el extremo norte, pero era la frontera en ese momento entre el Imperio Romano y el Persa. Entonces siempre estuvo como en medio de curso de acontecimientos y muchas trifulcas en los grandes imperios. Persia buscaba subyugarlos y Roma tenerlos como aliados. Entonces, así como Justo González lo describe en su libro de la historia del cristianismo, y además dice que son pocas las páginas en la historia tan inspiradoras como la historia del cristianismo en Armenia. San Gregorio, luego de varias persecuciones, logró convertir al rey valiéndose de un don, y fue el de sanidad. Fue la primera ciudad en reconocer el cristianismo oficial en el año 301. Los católicos armenios estuvieron representados en el concilio de Nicea en el 325 por el hijo de Gregorio, y en Constantinopla en el 381. También fue de las primeras comunidades que se dedicó a traducir la Biblia del griego al armenio. Aunque no tenían un alfabeto elaborado, tuvieron que desarrollarlo por Mesrop, que era un lingüista estudioso, muy conocedor de la lengua y que tuvo que inventarse un alfabeto para poder traducir la Biblia. En el concilio de Calcedonia, en el 451, no estuvieron presentes debido a problemas con la guerra con el imperio persa. Esto les valió a ellos también para que vieran y hubieron como roces con la iglesia romana, porque Roma no les apoyó en la guerra bizantina contra Persia. Entonces, esto también les sirvió como una razón para decir, no, ustedes nos abandonaron. Entonces, en el 451, se separó de la iglesia romana y doctrinalmente defendieron la unidad de la persona de Cristo, no queriendo aceptar las dos naturalezas de Cristo, ni las declaraciones del concilio de Calcedonia. El término ortodoxo al que nos referimos a esta iglesia es en relación a la iglesia siria, copta y etíope, y la liturgia siempre en arameo. Siempre se ha estado cercana a la iglesia de Antioquía y ha tomado elementos de la iglesia de Jerusalén para dar más fuerza a la presencia. Por ejemplo, un obispo armenio se encuentra en Tierra Santa desde el siglo VII, permanentemente. Y la comunidad armenia se encarga de más de 70 monasterios en Jerusalén. En 2009, Benedicto XVI se encontró con el patriarca armenio en Jerusalén. Desde 1852, por reconocimiento del sultán turco, el patriarcado armenio es el custodio de lugares santos, junto con la iglesia ortodoxa griega. Custodian la parte de Tierra Santa como el Santo Sepulcro, el Huerto de Getsemaní, la tumba de la Virgen y la iglesia de la Natividad, están a cargo de ellos. Con 2.500 fieles en Israel, es una pequeña comunidad, pero muy importante. Ahora vamos un poco a hablar acerca de la iglesia de Georgia. Georgia es una de las ciudades que se independizó de lo que era la Unión Soviética. Es interesante la historia. Vamos a trasladarnos hasta allá. Aquí estamos. Lo que ustedes miran a mis espaldas es la iglesia de Georgia. Es una de las más antiguas y según la tradición fue el apóstol Andrés quien la fundó. Pero los historiadores modernos lo consideran que es únicamente un relato mítico. O sea, no fue así. Al igual que la iglesia de Armenia, rechazaron las conclusiones del concilio de Calcedonia y en el 554 rompieron formalmente la comunión con el Papa de Roma y los patriarcas del Oriente y fueron considerados monofisitas, que es básicamente una doctrina en la cual se considera que Jesús está presente en el ser divino, pero no en lo humano. Pero volviendo a la historia, un dato curioso es que Georgia, a pesar de lo convulsionado de la historia, conserva el mismo territorio desde los primeros siglos.
pero consiguió su independencia hasta finales del siglo pasado. Aunque no existe documentación segura sobre los orígenes del cristianismo en esta zona, un documento antiguo hecho por Bacurio en el siglo IV explica que fue una cristiana cautiva en Iberia que sanó a un niño que se encontraba enfermo y este le valió para instruir a la familia acerca de Jesucristo, hasta que llegó a los oídos del rey, que también fue evangelizado y también se convirtió. Convoca al pueblo a una reunión y se convierte así él en el primer apóstol de la nación. Luego envía una carta al emperador Constantino para que enviara obispos a pastorear la nueva comunidad. Tanto la iglesia de Armenia y la iglesia de Iberia siempre mantuvieron buenas relaciones hasta el 607, donde se dio una ruptura definitiva, a tal punto que en el 608 el patriarca armenio Abraham excomulgó al georgiano Quirión y Quirión excomulgó al armenio. ¿Por qué? Porque aceptaron los georgianos, georgianos, no sé cómo se dirá, pero georgianos, bueno, aceptaron la declaración del Concilio de Calcedonia. Y en lo que concierne a la historia más reciente, la independencia de la Iglesia Ortodoxa de Georgia fue finalmente reconocida por la Iglesia Ortodoxa Rusa el 31 de octubre del 43 por orden de Stanley, que por cierto Stanley nació en la ciudad de Georgia, para que tengamos el dato. El 3 de marzo de 1990, el patriarca de Constantinopla reconoció y aprobó la autocefalía de la Iglesia Ortodoxa de Georgia, así como el honor patriarcal de los católicos. La independencia de Georgia en 1991 vio un renacimiento importante de la Iglesia Ortodoxa georgiana. Bueno, les invito a seguir el recorrido con mis demás compañeros. Digamos con esta hermosa vista.